Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué tal, hermanos? Una vez más, para gloria de Dios, nos encontramos en este canal llamado Principio de Vida para una nueva lección de escuela sabática, la lección número 3, con el título Un comienzo difícil. Recordemos que la lección anterior habíamos estudiado el llamado de Moisés cuando Dios se le manifestó desde la zarza ardiente. Ahora, en esta primera etapa de Moisés en Egipto, va a encontrar una severa lucha y una adversidad de propios como de parte de los egipcios. Quiero recordarte e invitarte a suscribirte al canal y ser parte de esta pequeña comunidad. Tu ayuda es importante para que crezca este canal y te lleguen también las lecciones de Escuela Sabática Futuras y los temas proféticos que se van subiendo al canal. Te invito a participar de la lección y a participar de la serie profética El mensaje de los 3 ángeles. Ya voy subiendo 3 temas de 10. Creo que estos mensajes no tienen desperdicios y son de interés no solamente de la Iglesia Adventista, sino que puedes compartirlo con cualquier tipo de denominación. No está hecho para una denominación en particular. Así que, sin más preámbulo, esto una vez más, para gloria de Dios, es principio de vida. Falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Bien, amigos, el texto para memorizar está en Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarle fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Bien, queridos, este texto es usado como base. Yo generalmente digo que muchas veces los autores de la escuela sabática ponen un texto como punto de partida y no tan para memorizar. Bueno, en este caso no es un texto tan para memorizar, es más bien como punto de partida. Éxodo 5, 1 y 2, donde vamos a utilizar estos versículos para el estudio de esta semana. Muchos creyentes piensan que seguir a Jesús trae consigo solo felicidad, prosperidad y éxito. Sin embargo, esto no es necesariamente así. La propia Biblia relata a menudo en distintos episodios y cuantiosas historias los difíciles momentos que pasaron los hijos de Dios que eran llamados para predicar el Evangelio. Más aún, cuando era un mensaje de reforma, encontraban siempre severa oposición, primero del príncipe de las tinieblas y las personas que son influenciadas o que se oponen al mensaje. Pero siempre está la promesa de la victoria. Si Dios nos envía, ¿quién puede contra nosotros, querido? Quienes confían en Dios se enfrentan a numerosas pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, Dios nos provee soluciones en el momento correcto y en sus términos. Esto es muy importante. Dios nos provee la solución
en el momento indicado y bajo sus términos. Eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho aceptar, entender, más cuando estamos en una severa lucha, en una severa prueba. Nuestro cerebro, nuestra capacidad emocional es limitada y nos bloquea muchas veces el pensamiento. A veces nos va a tocar que Dios mande a alguien que nos toque justo el punto donde nosotros estamos flaqueando y que por esa situación que estamos pasando no lo vemos, quizás lo sabíamos, pero con esto quiero decirle, hermanos, que Dios utiliza a veces, el diablo utiliza, pero Dios utiliza a veces a las personas menos pensadas para guiarnos por el camino. Quizás es cosas que ya las sabíamos, pero como estábamos atontados por la lucha y la adversidad o la tristeza, no podemos ver más arriba que de esa tapia de problema que vemos que para afuera hay un mundo de libertad. Los pensamientos nos enfrascan, no nos acordamos, la fe flaquea. Muchas veces Dios utiliza a otras personas para conducirnos, por eso es que se nos manda a congregarnos. Por eso es que se nos manda a pertenecer a un grupo que se llama iglesia. Nadie puede llegar solo. Todos necesitamos ayuda de alguien. Y eso va de suyo, que es más allá de lo que uno sepa o no sepa. Todos necesitamos el apoyo de alguien. Dios proveyó así cosas. Dice el comentario: sus caminos pueden entrar en conflicto con nuestras expectativas de soluciones rápidas o instantáneas, pero debemos aprender a confiar en Él a pesar de todo. ¿Cuántas veces nosotros no comprendemos los caminos de Jehová? No los entendemos porque, como dijimos, nos dejamos llevar, o muchas veces no estudiamos la palabra de Dios, malentendemos, malinterpretamos las cosas. El tema de esta semana es la orden dada a Moisés de sacar a Egipto, y vamos a ver la primera parte de la oposición que sufrió Moisés en ese camino. Bien, más o menos estimaciones que desde que Moisés fue llamado en la zarza hasta que cruzaron el Mar Rojo, se nos estima que fue un lapso de un año. La hermana White, en Patriarca y Profeta, dice que la controversia se extendió durante meses por la obstinación de Faraón, si no la liberación hubiese sido mucho más rápida. Moisés debía de volver con el pueblo de Israel al lugar donde él había sido llamado, al monte de Horeb, para celebrar allí fiesta a Jehová. Eso más adelante sería la fiesta del Pentecostés. Bien, ¿quién es a quien se enfrentó Moisés? Los faraones en la antigüedad eran hijos de Ra, o hijos del dios Sol. Según algunos expositores, se creía que ellos eran una representación de las divinidades, entonces ellos eran como dioses para los egipcios. De manera que Faraón se creía un dios y no aceptaba a ese dios. Cuando se expresa en lo que leímos en el versículo de memoria, ¿quién es Dios? Cuando le dijo: deja ir a mi pueblo para que le celebre fiesta en el desierto, y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No es que pregunta quién es para saber, sino es quién es este, quién se cree, desafiando a ese Dios, y mucho menos para que lo deje ir a esos esclavos que le trabajaban gratis. Yo no conozco a ese Dios, o sea, como ninguneando con todo respeto a Dios, lo digo yo, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ningún rey en la Biblia mostró tal arrogancia y tal rebeldía contra Dios. Ustedes pueden escuchar las historias de cuando los profetas iban con un mensaje, y más aún si iban con alguna señal, los reyes tenían temor y generalmente hacían caso. Otros no hicieron caso, como acá. Fueron nefastas las consecuencias, pero recordamos el caso, por ejemplo, del rey soberbio de Babilonia, de Nabucodonosor, y tuvo unas severas experiencias, y finalmente Dios le mandó
una posesión satánica durante 7 años hasta que él entendió, le quitó la posesión satánica y aparentemente Nabucodonosor acepta a Dios, al Dios de los hebreos. Faraón no. En este caso no. Faraón, debido a su arrogancia de ser un Dios en la tierra, no acepta a este Dios que mandaba a liberar a los esclavos que eran severamente oprimidos. Ya había habido una matanza tremenda de niños. Ya había habido muchos años, más de 100 años de una severa opresión. Y ahora la opresión se iba a hacer más aguda por la intervención de Moisés. Moisés tenía 80 años, dice la palabra de Dios, y Aarón un poquito más, 83 años, cuando fueron a predicarles a los ancianos de Israel y contaron al pueblo todo lo que Dios había hecho por mano, todo lo que Dios había revelado y la misión de Moisés. Ahora, el faraón se supone que es Ramsés II, según que vieron la novela de los brasileros Pare de Sufrir, se llama Ramsés. Ese es el candidato más popular, pero Ramsés no entra según los cánones de la Biblia, porque Ramsés vivió en el periodo de 1279 a 1213 a.C. y según la palabra de Dios, según está en Primera de Reyes, en el capítulo 6, el versículo 1, el éxodo ocurrió 480 años antes del templo de Salomón, por lo que el periodo del éxodo sería al 1446 a.C., es decir, 200 años antes de Ramsés. Entonces, se supone, se dice que el faraón que se enfrentó a Moisés no puede ser Ramsés, sino Amenhotep II. Fue con este personaje que se enfrentó Moisés y Aarón. Bien, queridos, en la lección del día domingo dice: ¿quién es el Señor? ¿Cuál fue la respuesta del faraón a la exigencia divina: deja ir a mi pueblo? ¿Y qué es lo significativo de su respuesta? Ya dijimos, ¿quién es el Señor? Declara el faraón no con el deseo de conocerlo, sino como un acto de desafío, incluso de negación de Dios, a quien admite que no conoce. Yo no conozco al Señor, dice casi como un alarde. ¿Cuántas personas han dicho lo mismo a lo largo de la historia? Cuán trágico es eso, porque como dijo el mismo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es realmente trágico porque están perdiendo la vida eterna. He marcado este comentario que me parece sumamente importante. Dice: Egipto, con el faraón como rey, representa a un poder que niega la presencia y la autoridad de Dios. Es una entidad que se opone a Dios y a su palabra y a su pueblo. Se opone a Dios. La siguiente declaración del faraón: tampoco dejaré ir a Israel, pone aún más de manifiesto esta rebelión contra el Dios vivo, convirtiendo a Egipto en un símbolo no solo de la negación de Dios, sino de un sistema de lucha contra él. Se toma las palabras, la situación, lo que aconteció con Egipto en ese tiempo, en Apocalipsis capítulo 11, para representar el espíritu de la Francia revolucionaria, cuando la Asamblea Nacional Constituyente prohíbe la Biblia, proscribe el cristianismo en el año aproximadamente entre los años 1793-1794 y realizan una gran quema de Biblia. Se niega al Dios de Israel y se proclama el culto a la diosa La Razón. La asamblea se llevó hasta el extremo aquellos que eran los valores por los cuales habían comenzado a luchar contra la monarquía, contra el catolicismo que había oprimido a los franceses, llegaron al hartazgo. Finalmente esos extremos llegaron contra los mismos intelectuales de la Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo Robespierre y el creador de la guillotina, fueron muertos en la propia guillotina que ellos
habían fabricado y que ellos habían utilizado en contra de la monarquía de ese tiempo. Ese fue el espíritu. Como dice en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 8 dice: y sus cuerpos, hablando de la Biblia, serán echados en las plazas de la grande ciudad, cuando durante 3 años y medio fue quemada y prohibida la Biblia. Espiritualmente se llama Sodoma porque se llegó a un estado de sodomía insostenible, y después comenzaron los homicidios, las violaciones en la Francia de ese tiempo, que después el propio Estado empezó a promocionar nuevamente el cristianismo porque se le descontroló toda la nación. Pero la Biblia dice que el espíritu de ese tiempo de la Francia revolucionaria será llamado Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, es decir, hablando en el sentido espiritual, la persecución a los hijos de Dios, pero se le llama ese espíritu de Egipto, ese espíritu del faraón. ¿Quién es Dios para que yo lo conozca? El racionalismo quería prohibir el cristianismo, por eso se hizo un culto a la diosa la razón. Eso fue lo que marcó a la Revolución Francesa, donde nace un ateísmo que está vigente hasta hoy en día, llevado por el comunismo hacia todo el mundo. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo, y manifestaría el mismo espíritu de incredulidad y provocación. Se describió la hermana White en Conflicto de los Siglos, página 312. Fíjense lo que dice la hermana White respecto a lo que Faraón hizo contra Moisés. La oposición de Faraón resultó en un conflicto llevado por meses, si no hubiese sido mucho más rápida la liberación de Israel. Dice la hermana White respecto a lo que venimos leyendo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Respondió el monarca, que añadió: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. A esto ellos contestaron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Moisés le estaba advirtiendo lo que iba a pasar, pero Faraón se opuso. Ya el rey había oído hablar de ellos y del interés que estaban despertando entre el pueblo, y se encendió su ira y les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo? O sea, de los trabajos. Se encendió su ira y les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Por ese tiempo el reino sufría una gran pérdida debido a la intervención de estos extranjeros. Al pensar en ello, añadió: he aquí el pueblo de la tierra es mucho ahora, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Se cree que hay una estimación que en un total los hebreos eran 1,5 millones. Ahora, yo había dejado en la lección anterior algo pendiente. Cuando Faraón dice: ¿por qué los hacen cesar de sus trabajos? Es algo interesantísimo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere cesar de sus trabajos? ¿Por qué debían, o bajo qué mandato el pueblo debía cesar de sus trabajos? Quiero que leamos juntos Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2 en adelante. Dice: después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues y ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros con pestilencia, con espada. Esto es lo que ya leímos hace un momento. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. ¿De qué hacían cesar? ¿Por qué lo hacían cesar? ¿Bajo qué mandato? Y Faraón mandó aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, a los encargados
de los trabajos de los esclavos, los capataces, y a sus gobernantes diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como ayer y antes de ayer. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Encima que aparte de que estaban esclavizados haciendo ladrillo, ahora para que no dejen de trabajar y para que trabajen más, tenían que ir ellos a recoger la paja. Y habéis de ponerle la tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Y por eso levantan la voz diciendo: vamos y sacrifiquemos a nuestro Dios. Y agravase la servidumbre sobre ellos para que se ocupasen en ella y no atiendan a palabras de mentira. Fíjense cómo trabaja Faraón. Que trabajen más, que se sometan más a la servidumbre para que no se ocupen en pensar siquiera en los sacrificios a Dios. ¿Cuántas veces la vida, las deudas, nuestras pretensiones nos llevan a la esclavitud y a no poder hacer nada que tenga que ver con las cosas de Dios? ¿Cuántas veces el príncipe de este mundo, el faraón de este mundo, nos lleva a esclavizarnos y a terminar dejando de lado la voluntad de Dios? El toque de queda para todo el mundo hoy es el reposo, el día del sábado, porque te toca la economía, porque te toca el bolsillo. Lo que estaba pasando acá es que Faraón se enteró que Moisés y Aarón le estaban enseñando de nuevo los mandamientos de Dios con el sábado. Y esto es una prueba de que el sábado era previo a que fuese escrito. La ley fuera previa, ya existía antes de que fue escrito en el Sinaí. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 16, cuando Jehová los saca de Egipto, les dice que le va a hacer una prueba para ver si andaban en sus preceptos, y le hace llover maná y les manda que el día viernes recojan, que va a llover el doble, y que el sábado no recojan nada. Entonces, algunos que no salgan a recoger, porque era sábado de Jehová, lo que tengas que cocerlo, cocerlo hoy, lo que tengas que cocinar, cocinarlo hoy, pero mañana no debían recoger. Dios hizo que lloviera maná el sábado, y algunos incrédulos salieron a recoger. Entonces Jehová se enojó y dijo: ¿hasta cuándo no habéis de guardar mis preceptos? Estaban transgrediendo el sábado. Ahora, lo que Faraón había escuchado es que estos dos le estaban mandando a ese pueblo, que era 1,5 millones, a que no trabajen un día. Y era pérdida económica para Egipto. Y encima lo estaba llevando a profesar una fe que obviamente los sacaría de la esclavitud. Dice la hermana White en la página 163 de 162 de Patriarcas y Profetas. Dice: en su servidumbre los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los capataces habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. Esto es muy importante, hermano. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación, y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. Hermano, esto tiene que ver directamente con el fin del mundo. La salida de Egipto, de los hebreos, es un tipo de lo que va a pasar en el fin del mundo. La prédica final del mensaje del tercer ángel hace énfasis al Creador: adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Eso es una referencia clara al día del reposo, aquel día que fue cambiado por Constantino el Grande y asimilado por el catolicismo y los evangélicos. Finalmente, el mensaje del tercer ángel va a llamar a todo el pueblo de Dios, a todo sistema, que está en todo sistema del mundo, sea cristiano engañado o sea pagano engañado, y se va a decir por medio de los enviados: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, cuando sea la liberación, el pueblo de Dios ya estará sellado, y será necesario que los que sean sellados sean observadores
y guardadores de los mandamientos de Dios, porque serán santos. Los santos son, en Apocalipsis 14, los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, con el sábado incluido. O sea, hermanos, notemos, una condición para la liberación es la obediencia a Dios. Desde hoy, desde ya, nosotros somos un pueblo que predica el sábado. Somos la iglesia remanente de la iglesia original de los apóstoles, que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Pero prácticamente, la iglesia adventista ya no son adventistas del séptimo día, como dice el nombre, sino que son evangélicos que se juntan el día séptimo a hacer clubes de aventureros y de conquistadores. Son evangélicos que se juntan a conversar en día sábado y los demás días son iguales que cualquier persona normal de este mundo. Así no era la cosa, hermano. El sábado es día del Señor para adorarlo a Él, apartado y santo para Él, no para nosotros. No para que en ese día intentemos hacer todo nuestro cristianismo y los demás días andar cada uno en sus cosas. No, hermano, el sábado es para el Señor y no debemos pisotear el sábado con prácticas que no están estipuladas en su palabra. ¿Cuántas veces se pisotea el sábado? En una iglesia, el año pasado coincidió el 24, el día sábado. En una iglesia se hizo una obra de teatro, una representación del nacimiento de Cristo, con un telón, con luces, con música y toda una cosa aparatosa que estuvieron haciendo el sábado, pisoteando el sábado y siendo más católico que los católicos con esa práctica. Hermanos, no nos olvidemos que hemos sido llamados a guardar los mandamientos de Dios y a llamarlos grandes, no a disminuirlos. El que llame grande estos mandamientos y así enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Sigamos con la lección. La lección del día lunes. Un comienzo difícil. Aunque Moisés vislumbraba sin duda cuán difícil era lo que el Señor le había encomendado, de allí su renuencia que no quería ir, probablemente no tiene ni siquiera idea de lo que le esperaba. Era aún peor de lo que él creía. Dice la lección: ¿cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? La opresión. Más aún, se oprimió al pueblo de Israel, peor que lo que estaban antes. Entonces, los hermanos hebreos estaban peor aún enojados con Moisés, porque por tras de él ahora eran severamente oprimidos. Dice el versículo 10 de Éxodo 5: y salieron los cuadrilleros del pueblo a sus gobernadores y hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo nos doy paja, id vosotros recoged paja donde la hallaréis, y nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se derramó por toda la tierra de Egipto a coger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros lo apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían impuesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y tu pueblo cae en falta. Y él respondió: estáis ociosos, fíjense, ¿no? Estáis ociosos. Sí, ociosos, y por eso decís: vamos y sacrifiquemos a Jehová. Es decir, se oponía a Dios, lo negaba, no lo quería liberar y además quería que ellos se olviden de ese Dios. Es lo que hace el príncipe de las tinieblas hoy en día. Cuando tú quieres sentarte a leer la Biblia, ya te surge una ocupación, ya te surge un problema, ya hay una falta, ya del trabajo, ya de esto y de lo otro, y el diablo así de a poco hace que uno se enfríe y se aparte de los caminos del Señor. ¿Qué debemos hacer, hermanos?
tener fe. Orar aunque no tengamos ganas, aunque estemos cansados, aunque estemos tristes. Leer la Biblia aunque no tengamos ganas, aunque estemos cansados, aunque estemos tristes. Más de una vez le va a pasar que el diablo juegue con tus sentimientos y te haga sentir rechazo al leer la Biblia. Más de una vez te va a pasar que sentís rechazo a orar. El diablo toca nuestros sentidos y Dios muchas veces permite que el diablo haga esas cosas para probar nuestra fe. Ahí es cuando nuestra fe debe ejercerse. La fe no es sentimientos, es certeza. Yo creo en las promesas, creo en lo que no veo. Es creer, no es alegría, no es tristeza, es creer. Eso es la fe. Ahora, dice el capítulo 5, el versículo 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo ni de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de Faraón, dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue. Ya le echaban la culpa. Pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que se nos maten. O sea, van y los culpan a ellos. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés como renegando de su obra. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle a tu nombre, has afligido a este tu pueblo y tú también. Y tú tampoco has librado a tu pueblo. O sea, la liberación no fue rápida. Y ahora Moisés exponiendo su queja delante de Jehová. Hermanos, más de una vez que usted dé estudio bíblico, va a pasar que vienen todo bien, y de repente el estudio bíblico se pone frío. O de repente la persona empieza a tener problemas. De repente empieza a tener problemas con el marido. De repente problemas con el trabajo. De repente alguna confrontación. Eso es típico, hermano. El príncipe de las tinieblas se aira cuando ve que está perdiendo una víctima y que puede ser posible que esa víctima sea un tizón encendido en la obra del Señor. Hermanos, ustedes ya deben saberlo y advertir al estudio bíblico, al estudiante, que el diablo se va a oponer a que no salgan del engaño o de la vida mundana. Eso es altamente probable que suceda. En consecuencia, los líderes del pueblo no estaban contentos y el enfrentamiento entre ellos, Moisés y Aarón, fue desagradable, algo que, como veremos más adelante, presagiaba el tipo de conflicto que Moisés tendría con su propio pueblo en los años venideros. A Moisés se le dice: mira que no te he dado la mejor de las naciones, un pueblo duro de cerviz y un corazón terco, son idólatras. Eso era Israel. Pero Dios toma de lo peor para humillar a lo que no es. Toma lo necio del mundo, como hace con nosotros. De lo peor del mundo toma, los transforma para mostrar al cosmos lo que es capaz de hacer cuando el Espíritu de Dios maneja la vida de las personas. Ese es Dios transformando corazones. Bueno, Moisés aquí que tenía la primera confrontación con los propios. Algo que el pobre Moisés iba a cargar hasta el día de su muerte con el pueblo de Israel. Primero con las 10 tentaciones que hizo el pueblo, que Dios los terminó castigando durante 40 años vagando en el desierto. Y después con los 40 años que Moisés tuvo que lidiar con esa gente. Moisés siendo símbolos de Cristo. Aquí una pregunta interesante. ¿Cuáles son algunas de las mejores maneras de tratar con los líderes de la iglesia local cuando surge el desacuerdo? ¿Cómo inevitablemente suceden? Bien, en Timoteo dice el apóstol Pablo: no reprendas al anciano, sino repréndele con paciencia. Yo estoy parafraseando. Más aún aquellos que predican el evangelio. Somos hombres, todos nos equivocamos. El pastor se equivoca, el anciano de experiencia se equivoca, el hermano común se equivoca. Todos somos propensos a la equivocación. Pero ahora, con misericordia y con el temor de Jehová, se instruye o se busca que las personas equivocadas se arrepientan.
Ahora, el apóstol Pablo dice que cuando tú vayas a hablar con alguien, guárdate tú también de que no seas tentado por el mal. O sea, nosotros no podemos ir a juzgar a alguien, sino a buscar que una persona que se equivocó se acerque nuevamente al Señor. Porque el que eso hace, dice, cubre una multitud de pecados, porque es una obra de amor. Ahora, cuando yo estoy esperando en la iglesia a ver quién se equivoca, cuando soy malo y estoy esperando a ver quién se equivoca para juzgarlo y yo relucir como mejor que el otro, eso es una obra satánica. El acusador de nuestros hermanos, ¿quién es? Cristo no vino a acusar cuando se manifestó en carne. Cristo vino, dice, no apagará al pábilo que humeario, es decir, el fueguito que ya se está apagando y está humeando, y no quebrará a la caña cascada. Él venía a buscar a la oveja que se perdió. Él vino a buscar a los que estaba enfermo, a los que estaban mal, para llevarlos. A él se lo juzgaba porque decían que era amigo de prostitutas y ladrones y de publicanos. Andaba con lo peor. Cristo no discriminaba a nadie. Mucha gente comete el error que porque Cristo los llamó, ellos están en la posición de juzgar a los demás y de tachar a los demás. Eso no es así, hermanos. No es una tarea que se nos dio a nosotros. Nosotros podemos predicar, si se nos da el lugar, redarguir con la palabra de Dios, mediante la paciencia, mediante el amor, pero no de juzgar y de condenar a los demás, porque de la misma manera que el otro se equivoca, el día de mañana yo me voy a equivocar y no me va a gustar destratos o maltrato. El divino yo. Pobre Moisés primero es reprendido por el faraón y ahora su propio pueblo no hace más que maldecirlo. Así pues Moisés presenta su queja a Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios a Moisés y qué importantes verdades teológicas se destacan aquí? Algo muy interesante. Vamos a leer Éxodo capítulo 5 versículo 22 en adelante. Dice el capítulo 6 en adelante, dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir. O sea, Dios ya sabía que Faraón por la buena no lo iba a dejar ir. Mano fuerte, con peste y con matanza, ¿no? Y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Y habló Jehová Dios a Moisés y díjole: yo soy Jehová. Moisés, el faraón dijo: ¿quién es Dios? Acá se le está diciendo a Moisés: yo soy el que soy, yo soy Jehová, el omnipotente, el todopoderoso. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros, en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo Jehová, yo os sacaré debajo de las cargas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Yo redimiré con brazo fuerte y extendido y con grande juicio, y os tomaré por mi pueblo. Fíjense, y os tomaré, yo lo liberaré. Yo seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las cargas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcancé mi mano, que daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Fíjense con la autoridad que Dios le habla a Moisés y recuerda las promesas y las palabras que debía darle a ese pueblo que estaba mostrando incredulidad. Queridos, Dios muchas veces no cumple con los tiempos que nosotros pensamos en que va a venir la liberación de nuestro enfrentamiento, de nuestra aflicción, de nuestros problemas. Dios manifiesta su brazo con poder a su tiempo, porque quizás esa situación que te está tocando vivir es
algo que Dios utiliza para enseñarte algo, para pulirte algo, para sacarte de alguna mala inclinación o de un pensamiento malo o de deseo de que al otro le vaya mal. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado, Señor, mira, yo no hice nada, mira, Señor, esta persona me oprime? ¿Cuántas veces hemos deseado que Dios incluso le quite la vida? Porque de nuestra carne, ¿qué sale? Sale lo malo, sale la venganza. ¿Qué dice Dios en Isaías, en Jeremías? Yo soy el Dios de la venganza, no vengáis vosotros mismos, yo daré el pago. Nosotros no nos podemos vengar, sino solamente encomendarnos a Dios. Dice el comentador, Dios ya no solo hablará, ahora intervendrá poderosamente en favor de su pueblo. El Señor le recuerda a Moisés algunos hechos pertinentes. Yo soy el Señor. Me aparecí a los patriarcas. Establecí mi pacto con ellos y he prometido darle la tierra de Canaán. He oído el gemido de los hijos de Israel y me he acordado de mi compromiso de darle a la tierra prometida. Ahora Dios no solamente está pasando de una faceta pasiva, sino activa. En realidad Dios siempre es activo porque ya tenía un plan y ahora lo estaba poniendo en marcha. Ahora, ellos fueron por las palabras, fueron por la buena. Ahora a Faraón se le va a mostrar milagros y Faraón tampoco por los milagros va a entender. Lo que no entiende por la buena lo va a entender por las malas, Faraón. Nótese la repetición del pronombre yo, aplicado a Dios, a sí mismo. Yo, el Señor tu Dios, he hecho tal cosa y tal otra. Por eso puedes confiar en que yo haré por ti lo que he prometido. El Señor proclama ahora solemnemente que hará grandes cosas por Israel porque Él es su Señor viviente. Voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Y haré de ustedes mi pueblo y seré su Dios. Noten que Dios nos libera. Dios nos llama a su pueblo. Él hace que nosotros seamos su pueblo. Hermanos, somos salvos por gracia. Somos justificados por la fe. Nadie se salva por lo que hace. Somos salvos por la obediencia, pero somos salvos por medio de la gracia de Dios. Somos salvos por medio de la gracia que hemos hallado en Dios por medio del sacrificio. Él nos llama, Él nos libera. Él puede hacer que dejemos de tener tal o cual tentación. Todo hace el Señor, pero sin violar nuestro libre albedrío. Hermano, ¿qué decides tú hoy? ¿Qué decides tú? ¿Escuchar al Señor, ser librado o quedarte en el síndrome del esclavo, en el barro de la inmundicia del mundo? Bajo la esclavitud del príncipe de las tinieblas. ¿Quieres ser liberado? Labios incircuncisos. La lección del día miércoles. Dice Éxodo capítulo 6, el versículo 9 al 13. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés. Noten estos detalles, hermanos. ¿Por qué ellos no escuchaban? Y muchas veces las personas, cuando nosotros damos estudio bíblico, escuchan, nos entienden, nos dan la razón, pero parece ser que no traccionan, no pueden avanzar y debemos ser pacientes. A veces nosotros somos llamados a sembrar, a veces somos llamados a recoger, a veces uno siembra y recoge, a veces una persona siembra, a veces otra persona recoge, pero la semilla ya está siendo sembrada. Nosotros no somos a veces nos medimos conforme al éxito de la cantidad de bautismo que logramos, pero no es esa la obra. O sea, ese es el fin del estudio bíblico, pero nuestra función es anunciar el Evangelio. El éxito depende de que Dios quiera, porque es el Espíritu Santo el que transforma. Noten, por ejemplo, Elías. ¿A cuántas personas convenció Elías? ¿A cuántas personas bautizó Elías? Y sin embargo fue llevado vivo al cielo. ¿Sí? No nos midamos por cuántas personas bautizamos, sino por la entrega que tenemos hacia la obra del Señor, que es otra cosa muy distinta. Noten, los
israelitas estaban siendo llamados a ser librados, pero ellos tenían el síndrome del pájaro enjaulado. No sé si conocen el síndrome del pájaro enjaulado, que toda la vida vivió enjaulado y cuando se lo libera y se le da la puerta abierta, el animal tiene miedo de salir y prefiere quedarse enjaulado. Cuando fue la guerra de la sucesión en Estados Unidos, cuando combatieron los estados del norte con los estados del sur, y una de las causas fue la liberación de la esclavitud. Luego de que terminó la guerra y fue la liberación de la esclavitud, muchos esclavos pedían seguir trabajando para sus antiguos capataces porque no sabían hacer otra cosa. No imaginaban el mundo de la libertad. Aquí estaba pasando lo mismo. Ellos ya llevaban mucho tiempo esclavizados y no tenían mente de libre. Y Moisés se topó con esto. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Nos vamos a topar con esto en el estudio bíblico. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra, habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová diciendo: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cuántas veces te va a pasar eso? Incluso en la iglesia. No me escuchan, pues me escuchará Faraón, mayormente siendo yo incircunciso de labios. Fíjese que Moisés no era soberbio. ¿Cuántas veces notamos, hermanos, que son extremadamente soberbios? Los pastores, ¿no? Pastores, yo le digo hermanos pastores, o los hermanos laicos, no hay distinción, ¿no? Todos son iguales. La odisea de la iglesia es soberbia. Moisés nos da una clara lección. La Biblia dice que no había un hombre más manso que Moisés. Cuando él es llamado, él no quería ir. No se sentía capaz, se sentía de labios inmundos, incircunciso de labios, de un habla lenta, no se sentía. Y las personas muchas veces, ellos mismos se promueven. Así tenemos personas que manejan iglesias, pero no están capacitados. Hay gente que quiere el cargo para sentirse importantes, para sentirse realizados. Y hermanos, el cargo no es para eso. El cargo es para trabajar para el Señor. Y allí viene muy distinta la cosa. Trabajas para el Señor, no trabajas para la junta, no trabajas para el pastor, no trabajas para quedar bien, trabajas para el Señor. Y cuando uno trabaja para el Señor, la autoridad es la Biblia. Entonces muchas veces nos va a tocar tener personas que son accesibles y muchas veces nos va a tocar confrontaciones porque la palabra de Dios dice una cosa y los hombres quieren hacer otra. Una confrontación seria que nos toca vivir en nuestros días adentro de la iglesia es la ordenación de ancianas y pastoras. ¿Qué harás tú? ¿Vas a quedarte callado para no tener problemas? Ahí se ve quién es realmente sirviente del Señor o de los hombres. Porque el que quiere quedar bien va a aceptar todo lo que le digan con buena gana, con tal de estar y de permanecer. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios va a decir: no, esto que está en la Biblia se tiene que hacer así, tal cual como dice la palabra de Dios. No las buenas ideas que pueden estar entrando. Entonces el apóstol Pablo dice: el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Ahora, el que quiera amoldarse al mundo, pues tendrá un cierto éxito, pero no ante el Señor Jesús. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y dióles mandamiento para los hijos de Israel y a Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces Dios lo manda, pero los israelitas no escuchaban a causa de la congoja. Ahora Dios va a entrar en otra fase, una fase activa. Los hebreos estaban tan descorazonados por su dolor, sufrimiento y duro trabajo que no escuchaban las palabras de Moisés, quien les aseguró que Dios intervendría para cumplir lo que prometió. Habían esperado tanto tiempo sin ver cumplidas sus expectativas. Fíjense qué curioso, ¿no? Ellos sabían de la promesa, esperaban ser liberados, pero cuando venía la liberación, perdieron la fe. Cuando fueron liberados, cuando fueron sacados de la esclavitud, comenzaron a murmurar contra el libertador, contra el profeta que Dios había levantado y contra el vidente que Dios había levantado. Cuando estaban delante de la montaña con la maravillosa manifestación del poder de Dios, quisieron volver a la esclavitud.
Hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos tentados por el mundo y solo nos sometemos a la esclavitud del pecado? ¿Cuántas veces queremos volver atrás? El Señor Jesús dijo: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Hermano, suelta el peso del pecado que te asedia y mira hacia adelante. Mira hacia las promesas. Mira hacia la liberación de este mundo, que cuando el Cristo venga por segunda vez, dará efectivamente a todos los que le esperan. Vamos a seguir adelante. Dice la lección del día jueves para ir terminando. Como Dios para Faraón. ¿Cómo responde el Señor a la objeción de Moisés? Vamos a leer Éxodo 6:28. Dice lo siguiente. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy, otra vez, Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy circunciso de labio, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? ¿Cómo responde Dios a la objeción de Moisés? Y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandare, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y viene algo curioso: y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grande juicio. Y acá muchos se preguntan: ¿cómo es que Dios endurece el corazón de Faraón? ¿Acaso Dios hace que Faraón se pierda? Vamos a contestar esto más tarde. E hizo Moisés a Aarón como Jehová le mandó, diciendo así. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os responde diciendo: mostrado un milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se torne culebra. Les da ahora una señal, no solamente palabras, sino que lo manda con una señal. Dios, este Dios es cercano, que vuelve a ordenar a Moisés que vaya a hablar con Faraón. Sin confianza en sí mismo, Moisés vuelve a objetar: ¿cómo me oirá Faraón? Y aquí podemos ver de nuevo no solo la humildad de Moisés, sino también su reiterado deseo de librarse de la tarea que hasta ahora no había sido exitosa. Cuando Dios ordenó a Moisés que se presentara de nuevo delante de Faraón, Moisés manifestó desconfianza en sí mismo. Esto dice el comentario bíblico de Andrews. El término Aral Sefataim, literalmente y circunciso de labios, que se emplea aquí para expresar la torpeza oratoria de Moisés, es similar al que aparece en Éxodo 4:10, tardo en el habla, cuando se le manifestó en la zarza. En su misericordia, Dios hace que Aarón ayude a Moisés. Este hablará a Aarón, quien a su vez hablará públicamente al Faraón. Así Moisés desempeñará el papel de Dios ante el rey de Egipto y Aarón de profeta. Este relato proporciona una excelente definición del papel de un profeta como vocero de Dios, es decir, como su representante para transmitir e interpretar la palabra dirigida por Dios al pueblo. Así como Moisés habló con Aarón y con Faraón, Dios se comunica con un profeta, quien luego proclama la enseñanza de Dios al pueblo, ya sea verbalmente o en persona, o como era más frecuentemente, mediante el registro escrito del mensaje recibido. Hoy nosotros ya tenemos todo escrito y tenemos la palabra de Dios. Ahora, llevemos esto a nuestra vida personal. Muchas personas no quieren dar estudios bíblicos porque dicen: yo no tengo ese don, yo no sé hablar, yo no me animo, y yo no puedo esto, y yo no puedo lo otro, y yo no puedo esto otro. Y ese yo no puedo, yo, es fijarse demasiado en mí y no confiar en Dios que nos manda.
yo te mando. El Señor nos manda. Y muchas veces no es solamente dando estudio bíblico, hermano. Hay personas que son muy amigueros y tienen buen trato, tienen lindo carácter. Entonces las personas notan, che, ¿por qué esta persona es así? Le pasó semejante cosa y está tranquilo. Se le murió alguien, está en calma. ¿Cómo este es así? ¿Por qué este es distinto? A veces las personas, por medio de su buen carácter, por medio de su compañerismo, por medio de cuidar a un enfermo, por medio de dar de comer a alguien, de dar ropa, de ser preocupado, de ser comedido, ese evangelio, hermano, de la práctica, lleva ese testimonio de por qué esta persona es así. Quizás esa persona no tiene el don de enseñanza, pero sí tiene don de gente y lleva a esa otra persona a alguien que sí tiene el don de la enseñanza. Quiero decir, hermanos, nadie trabaja solo. Somos un cuerpo. Cada uno tiene un don que debe usar para el servicio del Señor. Si alguien niega al Señor delante de los hombres, el Señor Jesús dijo, el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. No tengas temor, no seas cobarde, que así como Dios utilizó a Moisés, que no tenía carácter para hablar, que no tenía labia para hablar, fue formando como un guía espiritual, así puede ser contigo. Yo, hermanos, yo por propia experiencia por muchas etapas no podía hablar en público. Antes no podía hacerlo. Y fui de a poco aprendiendo a hablar, a predicar. Yo me grababa muchas veces, desde que empecé a dar estudio bíblico, me grababa porque acá en Tucumán hay un habla que es muy famosa, que es, tucumano habla horrible, hermano, horrible habla el tucumano. Y a mí me daba vergüenza que se me escuche hablando como tucumano. Aparte que no tenía un léxico fluido. Bueno, en fin, me fui grabándome y tratando de corregirme, de sacarme las muletillas, de pronunciar las R's, las S's. Por medio de la práctica de la prédica, hermanos, pude mejorar mi habla. Hoy en día puedo dar, yo soy docente, puedo hablar en un discurso, en un acto, puedo dirigir un acto. No siento vergüenza, que antes era imposible que yo haga eso. Yo no aparecía por ninguna parte. Y ahora me doy cuenta que a través del Evangelio he podido adquirir esto. Incluso, yo tengo uno de los primeros videos de mi canal en una serie profética. Y ustedes, si lo ven al video, yo hablo muy trabado, hablo muy rápido, muevo mucho las manos. Si bien ahora tengo esa mala costumbre de mover mucho las manos, que ya me dijeron que no lo haga. Pero fui trabajándolo, evolucionando. Es una constante, hermano. Si tú hoy dices, yo no tengo el don de hablar, pero si tú no buscas enriquecerlo, no buscas hablar, nunca lo vas a poder hacer y vas a estar faltándole a Dios. Hermano, nosotros tenemos una encomienda de Dios. Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú crees que el Señor está contigo en esta obra de la prédica o no lo crees? Jehová iba con Moisés y Aarón y con milagros. Hoy nosotros no tenemos dones de milagros, pero cuando venga la lluvia tardía vamos a tener todo tipo de potencia de Espíritu Santo, cual fue la iglesia primitiva. Ahora, lo que no estás haciendo ahora, no lo vas a hacer después, hermano. Debemos predicar desde ahora, debemos guardar los mandamientos de Dios desde ahora, debemos ser fieles al Señor desde ahora, porque cuando venga el desenlace final, Dios va a trabajar fuertemente sobre aquellos que han estado luchándole al mundo de pecado, al mundo dominado por el faraón de esta tierra, que es Satanás. Queridos, vamos terminando con esta lección. La próxima lección es más que interesante, que ya vamos a empezar a ver los milagros, algo que va a anticiparnos
de lo que finalmente va a ocurrir al final de la historia de la humanidad, cuando Dios derrame las 7 postreras plagas. Se nos da un anticipo con las 10 plagas de Egipto de lo que va a pasar al tiempo del fin. No olvides suscribirte y formar parte de esta comunidad. Esto, una vez más, para la gloria de Dios, fue Principio de Vida. Hasta la próxima.